Ningún régimen contemporáneo necesita ya del espectáculo sangriento de la represión cuando ha perfeccionado el arte del agotamiento. El siglo XXI descubrió que una sociedad cansada obedece mejor que una sociedad atemorizada. El miedo todavía puede producir rebelión. El cansancio jamás. Por eso el poder moderno prefiere sobrecargar, saturar, multiplicar estímulos, hasta que la mente colectiva se rinda por pura fatiga. No se trata de prohibir ideas, sino de enterrarlas bajo discursos interminables, estadísticas recicladas y debates sin salida. El efecto es idéntico al de la censura brutal, pero con apariencia de normalidad democrática. Simone de Beauvoir advertía que la opresión más peligrosa no es la visible, sino la que mina las fuerzas interiores hasta reducir al sujeto al silencio. Eso es exactamente lo que observamos. Ciudadanos que no callan por miedo, sino por agotamiento. La política, convertida en espectáculo de promesas huecas e indignaciones fabricadas, drena la energía vital hasta que el único gesto posible es el bostezo. Y en ese instante de rendición invisible, el poder logra su triunfo más refinado. La psicología ya había descrito este mecanismo. Martin Seligman lo llamó indefensión aprendida. Cuando un individuo se enfrenta repetidamente a situaciones negativas que no puede controlar, aprende a desistir incluso cuando la salida está disponible. La democracia contemporánea ha convertido esa lógica en método de gobierno. El ciudadano, abrumado por elecciones que no alteran estructuras, por gobiernos que prometen reformas y entregan cansancio, interioriza que resistir es inútil. Cada ciclo político añade una nueva capa de resignación. Deja de protestar, de exigir, de creer. Se retira murmurando que no vale la pena, sin advertir que ese abandono es precisamente lo que el sistema esperaba de él. Un dato global revela la magnitud del fenómeno. Según el Instituto Reuters, 4 de cada 10 personas en el mundo evitan las noticias con frecuencia, no por falta de acceso, sino porque ya no soportan el ruido. Peor aún, el 58% admite no saber distinguir entre lo verdadero y lo falso en línea. Algunos lo interpretan como fatiga informativa, otros como una forma de autocuidado, pero el efecto político es idéntico. Menos vigilancia, menos ciudadanía crítica, más espacio para que el poder actúe sin ser molestado. La pasividad se disfraza de higiene mental, pero funciona como anestesia social. El punto crucial es que esta retirada se vive como un acto de libertad. El individuo cree protegerse al apagar la televisión, al cerrar el periódico, al desentenderse del debate público. Todos son iguales, repite como coartada, pero ese gesto, lejos de emanciparlo, lo encadena. La política del cansancio convierte la renuncia en autonomía aparente, la resignación en gesto de independencia. El ciudadano agotado se siente libre porque deja de escuchar, cuando en realidad ya ha sido vencido por el exceso. El nuevo paradigma de control se basa en saturar en lugar de censurar, en agotar en vez de reprimir. El cuerpo cansado no marcha, la mente saturada no piensa, el espíritu extenuado no desea cambio. El cansancio se vuelve el anestésico perfecto, no duele, solo adormece. Por eso la política actual puede prescindir de la violencia explícita. Basta con administrar el flujo de estímulos, inundar con narrativas contradictorias, prolongar discusiones estériles. A cada ronda, el ciudadano cree apartarse por decisión propia, cuando en realidad ha sido conducido a la rendición. Y aquí surge la ironía final. El bostezo se celebra como gesto de independencia. El ciudadano extenuado cree que se protege al retirarse, pero esa retirada constituye ya la obediencia más dócil. Al abdicar de exigir, de fiscalizar, de dudar, entrega al poder aquello que éste más desea: silencio. No hay revueltas, no hay protestas, no hay energía, solo resignación. Y en esa resignación, como señalaba Weil, la opresión cumple su tarea más eficaz: parecer que no existe. El cansancio social no es un accidente, es una construcción deliberada. El poder contemporáneo comprendió que agotar resulta más rentable que reprimir, porque el agotado no necesita cárcel, se encierra solo. Los gobiernos multiplican discursos, cifras, informes,
conferencias interminables que supuestamente explican el progreso, pero ese mar de palabras y estadísticas no ilumina, confunde, no informa, anestesia. Lo que se presenta como transparencia es en realidad saturación calculada. Spinoza explicó que la vida humana está guiada por los afectos, por ese conatus que nos impulsa a perseverar en nuestro ser, y advirtió también que quien controla los afectos controla a los hombres. La política moderna lo aprendió a la perfección. En lugar de ofrecer razones, administra emociones. Se fabrican esperanzas y se dosifican miedos como si fueran fármacos. Se enciende una indignación cada semana y se diluye en la siguiente. El resultado es un cuerpo social fatigado, incapaz de sostener un impulso constante hacia el cambio. Los afectos no se convierten en acción, se consumen en ruido. Kierkegaard denunciaba el poder disolvente de la multitud anónima. Allí donde el individuo se funde en la masa, pierde su responsabilidad y su singularidad. El ciudadano moderno, hundido en gráficos que no entiende y en discursos que no le conciernen, se transforma en parte de esa multitud agotada. La responsabilidad política se diluye en comentarios de redes y en quejas de café. El cansancio lo uniforma. Ya no es sujeto histórico, sino consumidor pasivo de narrativas. Lo que no puede evaluar, lo acepta. Lo que no entiende, lo descarta. Lo que no soporta, lo evita. Los ejemplos abundan. Cada gobierno proclama, sacamos millones de la pobreza. O, el crecimiento alcanzó cifras récord. Pero en la calle, la inflación devora salarios y el empleo se precariza. Las estadísticas no describen, decoran. Para unos la cifra produce esperanza, para otros resignación. En ambos casos, el efecto es idéntico. La indignación se disuelve en tablas incomprobables. La aritmética sustituye al pan. El ciudadano no se revela porque está ocupado procesando porcentajes. Esa es la genialidad de la estrategia. Presentar la fatiga como progreso. El exceso de datos se vende como prueba de vitalidad democrática. Se multiplican ruedas de prensa, informes internacionales, gráficos interactivos. Pero debajo de esa escenografía no hay transformación, sino desgaste. El ciudadano aprende como en el laboratorio de Seligman, que oponerse a la avalancha es inútil y el cansancio acumulado en capas se convierte en indiferencia estructural. El truco es tan eficiente que ya nadie se pregunta si el dato refleja un avance real o un disfraz estadístico. La duda misma requiere energía, y la energía ha sido consumida en el intento de seguir el hilo de discursos interminables. La saturación no persuade, agota, no convence, confunde, no moviliza, paraliza. El ciudadano se retira creyendo que decide cuando en realidad ha sido conducido a la rendición. Así se consolida la política del cansancio, un sistema que produce informes en lugar de cambios, cifras en lugar de pan, indignaciones efímeras en lugar de transformaciones duraderas. Lo esencial no es que el número sea verdadero, sino que sea abrumador. El objetivo no es informar, sino fatigar. Y en esa fatiga, el poder encuentra su más perfecta estabilidad. La pregunta entonces no es qué tan ciertas son las promesas, sino qué tan efectivas resultan para debilitar nuestra voluntad, porque lo que se mide en este teatro no es el crecimiento económico, ni la reducción de la pobreza, ni el aumento del empleo. Lo que se mide, aunque nadie lo admita, es la capacidad de la población para seguir tragando cifras sin vomitar acción. Y hasta ahora, el experimento ha sido un éxito. El cansancio acumulado no se queda en mera fatiga, muta en apatía. La política del bostezo no busca simplemente agotar, sino transformar la indignación en resignación. Una sociedad extenuada ya no se revela. Bosteza, se encoge de hombros, aprende a llamar normalidad a lo que antes hubiera provocado rabia. El poder contemporáneo ha descubierto que el silencio no es ausencia de ruido, sino ruido neutralizado, energía convertida en nada. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, describió la tentación más oscura de las sociedades modernas, escapar de la carga de decidir. El individuo, abrumado por responsabilidades y contradicciones, opta por renunciar a su libertad en nombre de la seguridad. Esa renuncia no se experimenta como derrota, sino como alivio.
La apatía política opera del mismo modo. Frente al agotamiento, el ciudadano se convence de que retirarse es un gesto de madurez. La libertad lo cansa, la indiferencia lo descansa. Elías Canetti, en Masa y Poder, retrató el momento en que la multitud después de la euforia se vacía en cansancio. Lo que era empuje se vuelve despojo. La masa agotada no grita, se dispersa. Esa imagen sirve para comprender a la sociedad actual. Protestas que empiezan ardientes y se desinflan al primer choque con la burocracia. Indignaciones digitales que duran 48 horas y se olvidan con el siguiente escándalo. El cansancio es el anestésico que disuelve la intensidad y la convierte en indiferencia estructural. Los datos globales le ponen cifras a esta tragedia invisible. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden más de 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad, equivalentes a un costo económico de $1 billón anuales. La llamada epidemia del burnout no es solo un problema laboral, es un fenómeno político. Sociedades agotadas son más fáciles de administrar. Cuerpos exhaustos no protestan. Mentes deprimidas no exigen. Colectivos ansiosos no se organizan. La política se beneficia de esa parálisis invisible. Lo perverso es que este silencio se presenta como estabilidad. Cuando no hay manifestaciones en las calles, los gobiernos se felicitan. Cuando la indignación no dura más de unos días, los analistas hablan de madurez democrática, como si callar fuera sinónimo de paz. En realidad, la apatía no es un síntoma de equilibrio, sino de rendición. Una ciudadanía que ya no se enoja, no es una ciudadanía satisfecha, es una ciudadanía derrotada. Fromm subrayaba que el individuo que huye de la libertad lo hace porque teme la angustia de la elección. En la política actual, esa huida se repite en masa. Millones renuncian a informarse, a participar, a decidir, porque hacerlo los agota. La apatía se convierte en refugio, la indiferencia en bálsamo, y lo más irónico, esa apatía es celebrada por el propio sistema como señal de orden. La política del cansancio no produce ciudadanos críticos, produce sujetos resignados. Los transforma en espectadores que aceptan estadísticas sin preguntar, que aplauden discursos sin escucharlos, que toleran contradicciones sin incomodarse. Elías Canetti describía cómo la masa fatigada se dispersa hasta desaparecer. Hoy, esa dispersión ocurre en la intimidad. Individuos cansados que se encierran en sí mismos, refugiados en entretenimiento, incapaces de sostener la energía que requiere una verdadera resistencia. En este contexto, el silencio no es neutral, es capital político. Cada protesta que no ocurre, cada huelga que no se organiza, cada indignación que se apaga en la pantalla, refuerza el poder. La apatía es la obediencia disfrazada de indiferencia. Y el gran logro del sistema es haber convertido esa apatía en costumbre, en paisaje, en el telón de fondo que permite gobernar sin oposición real. Así el bostezo se vuelve lenguaje político. Es la frase no dicha, el voto de abstención, el comentario cínico que sustituye a la acción. Y lo más inquietante es que ese bostezo, lejos de ser inofensivo, es la condición de posibilidad para que el poder se mantenga intacto. Una sociedad fatigada es una sociedad dócil, y una sociedad dócil no necesita ser vigilada. Basta con que siga cansada. El poder contemporáneo aprendió a administrar el cansancio como un recurso político. Cuando la fatiga amenaza con volverse peligrosa, cuando la apatía podría transformarse en rebelión, se abre el telón del espectáculo. Gitward lo advirtió en los años 60. La sociedad moderna no se define por lo que produce, sino por lo que exhibe. El espectáculo no es un adorno, es la esencia del sistema. Allí donde la política debería ofrecer respuestas, ofrece imágenes, donde debería resolver conflictos, ofrece trending topics. La saturación del ciudadano se drena a través de distracciones coreografiadas. En este escenario, John Baudrillard llevó la intuición más lejos. Ya no consumimos hechos, sino simulacros. No asistimos a la política real, sino a su versión hiperreal, diseñada para ocupar el lugar de lo verdadero. Escándalos calculados, debates televisivos que parecen pugna pero son guión, indignaciones masivas que duran apenas lo suficiente para agotar la energía colectiva sin transformarse en acción. El reality show no está solo en la televisión, es la forma misma de gobernar.
El mecanismo es perverso y elegante. Una sociedad exhausta, en vez de callar, recibe entretenimiento como válvula de escape. No se trata de ocultar el malestar, sino de canalizarlo hacia espectáculos inofensivos. Las campañas políticas funcionan como festivales, las elecciones como temporadas de series, los líderes como influencers que disputan engagement más que legitimidad. Así el cansancio social no desaparece, se recicla en consumo mediático. El ciudadano agotado se siente partícipe porque comenta en redes, comparte memes o ríe frente al televisor. Pero esa risa, lejos de ser resistencia, es el triunfo de quien lo gobierna. Un dato global ayuda a dimensionar la estrategia. El informe digital 2024 de We Are Socially Meltwater reveló que el usuario promedio pasa más de 6 horas y 37 minutos al día conectado a Internet, gran parte consumiendo entretenimiento y noticias superficiales. Ese tiempo no solo erosiona la atención crítica, sino que se convierte en combustible perfecto para el espectáculo político. La fatiga se administra en dosis de indignación digital y alivio humorístico. El ciudadano cree informarse, pero solo desfoga su agotamiento en simulacros. Debord sostenía que el espectáculo es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha. En otras palabras, cuando el ciudadano se ríe del político en un sketch televisivo, ya aceptó que su rol es el de espectador, no de protagonista. La ironía se transforma en resignación, envuelta en carcajada. Baudrillard agregaría que incluso la protesta pierde su carácter real. Un hashtag viral puede dar la ilusión de revuelta mientras refuerza el marco del sistema. Lo que parece exceso de crítica es en verdad exceso de consumo. La política sabe que el cansancio puede ser letal si no se domestica. Por eso ofrece distracciones como antídoto. Festivales de escándalos, celebraciones mediáticas, debates interminables. Cada noticia no busca esclarecer, sino dispersar. Cada controversia pública se mide en engagement, no en soluciones. Y cuando la masa cansada ríe, comparte y comenta, cumple el ritual más eficiente de control: transformar su fatiga en espectáculo rentable. La paradoja final es cruel. El ciudadano agotado cree que burlarse de los poderosos lo libera, pero en realidad solo lo ata más a la lógica del espectáculo. La carcajada reemplaza el grito, el trending topic al movimiento real, la ironía al compromiso, y así el cansancio deja de ser amenaza y se convierte en producto. En este punto, la pregunta inevitable se impone: ¿y si la risa del espectador fuera en verdad la victoria definitiva del poder? El cansancio colectivo no es un simple síntoma secundario del sistema, es la medida exacta de su éxito. Hannah Arendt lo advirtió con lucidez al describir la banalidad del mal. El totalitarismo no necesita héroes ni villanos. Basta con sujetos cansados que cumplen órdenes sin pensar. La obediencia pasiva es el combustible de cualquier régimen moderno, incluso de aquellos que todavía conservan la fachada democrática. No hace falta violencia explícita cuando la masa se habitúa a la rutina de no cuestionar, a la comodidad de no pensar, a la falsa paz de un da igual. La fatiga política se convierte así en un triunfo invisible. Un pueblo demasiado agotado para indignarse ya ha votado sin necesidad de urnas. David Graeber, con su crítica a los trabajos basura, profundizó esta paradoja. Millones de seres humanos pasan la mayor parte de sus vidas atrapados en ocupaciones que ni creen necesarias ni aportan valor real. Ese vacío no genera solo frustración, sino un agotamiento existencial que impide cualquier energía política. ¿Quién después de 8 horas de simulacro laboral tiene fuerzas para leer un programa electoral, ir a una asamblea vecinal o cuestionar una reforma constitucional? El cansancio cotidiano se multiplica en un cansancio cívico. Es un círculo perfecto para quienes mandan: mantenernos ocupados sin propósito, extenuados sin motivo, dóciles sin látigo. Las cifras de Gallup confirman lo que la filosofía intuía. Más del 50% de los trabajadores del planeta se sienten desconectados emocionalmente de su empleo. La desmotivación masiva no es un accidente. Es el retrato de un mundo diseñado para desgastar. El informe State of the Global Workplace muestra un dato brutal. Solo 1/3 de las personas se siente realmente involucrada en lo que hace. Los demás viven en piloto automático, desganados, resignados. Y un ciudadano que se siente inútil en su propio trabajo
difícilmente se sentirá protagonista de su comunidad política. El desgaste laboral se convierte en desgaste democrático. Lo interesante y lo siniestro es que este agotamiento no genera rebelión, sino sumisión. Arendt lo explicó. El mal prospera no porque los hombres sean crueles, sino porque son indiferentes. Esa indiferencia multiplicada por millones es más poderosa que cualquier policía secreta. Y Graeber lo complementa al mostrarnos que el sinsentido en la esfera económica reproduce la apatía en la esfera política. Quien obedece órdenes vacías en la oficina terminará obedeciendo consignas vacías en la urna. La fatiga se normaliza. La docilidad se vuelve hábito, pero hay señales que revelan cuando la estrategia se escapa de control. El sistema fracasa, no cuando la gente protesta masivamente, sino cuando deja de creer incluso en la utilidad del propio cansancio. Cuando el hastío se transforma en sí mismo absoluto, cuando el ciudadano ya ni siquiera simula obedecer, se abre un abismo que los gobernantes no saben cómo llenar. En ese punto, el desencanto ya no se traduce en apatía, sino en disidencia silenciosa. El trabajador que cumple horario mientras conspira, el ciudadano que va a votar mientras sabotea. El cansancio llevado a su extremo puede volverse anarquía latente. El desafío de los poderosos es mantener la fatiga en equilibrio, lo bastante alta para paralizar, lo bastante baja para evitar colapso. Es una ingeniería fina, una pedagogía del agotamiento que se mide en encuestas, algoritmos, campañas mediáticas, y cuando esas señales fallan, el sistema improvisa. Más entretenimiento, más consumo, más simulacro. El objetivo es siempre el mismo: evitar que la fatiga se convierta en conciencia. En este contexto, las estadísticas dejan de ser neutras y se vuelven instrumentos de poder. No importa que el ciudadano esté desmotivado en el trabajo si las gráficas muestran pleno empleo. No importa que la mayoría viva al borde del burnout si el PIB marca crecimiento. No importa que la juventud declare sentirse sin futuro si los gobiernos celebran récords de conectividad digital. El sistema mide su éxito en números abstractos, mientras el individuo mide su fracaso en noches de insomnio. La pregunta inevitable surge aquí. ¿Cómo saber si el cansancio actual es triunfo del poder o preludio de ruptura? La respuesta está en la dirección que toma la fatiga. Si deriva en silencio, apatía y evasión, el sistema ha ganado. Si se transforma en ironía, resistencia sutil, microrrebeldía, quizá el cansancio haya sembrado la chispa de otra cosa. Y en esa frontera difusa, vivimos hoy entre la resignación estadística y la fatiga que aún puede estallar en conciencia. El cansancio es la paradoja última del poder. Se presenta como debilidad individual, pero es en realidad un proyecto colectivo cuidadosamente administrado. Un ciudadano agotado no discute, no protesta y, sobre todo, no sueña con alternativas. Lo aceptable se convierte en eterno porque la fatiga impide imaginar lo diferente. Hannah Arendt decía que el mal prospera en la banalidad, pero habría que añadir que ese mal cotidiano solo florece porque la extenuación social anestesia toda reacción. El cansancio entonces no es accidente, es la argamasa invisible que mantiene en pie un sistema que se dice democrático mientras se alimenta de súbditos rendidos. Carl Jung intuyó que el inconsciente colectivo guarda un depósito de símbolos, arquetipos y energías reprimidas que tarde o temprano encuentran salida. Por más que los regímenes intenten controlar el lenguaje, vigilar los cuerpos y adormecer las conciencias, hay una fuerza psíquica que se resiste a ser domesticada. La fatiga masiva puede servir como dique momentáneo, pero el agua que contiene es la misma que terminará rompiendo la estructura. En cada trabajador que bosteza en el transporte público, en cada joven que cierra el portátil saturado de propaganda, se acumula un material psíquico que, según Jung, retorna en forma de irrupción. Un símbolo, un grito, un acto inesperado que pone en cuestión la quietud aparente. Spinoza, desde otro horizonte, afirmaba que el deseo es la esencia misma del hombre, conatus, impulso de perseverar en el ser. Ningún poder, por más sofisticado que sea, logra apagar del todo esa pulsión vital. Se la puede reprimir, redirigir o distorsionar, pero no extinguir. El cansancio social es una técnica para encadenar el deseo,
hacerlo circular en torno a la obediencia y el consumo. Sin embargo, incluso allí late la posibilidad de fuga. El deseo es, en palabras de Spinoza, potencia de actuar, y en su propia lógica, lleva inscrita la insumisión. La extenuación programada quiere convertir a la multitud en rebaño dócil. Lo que olvida es que ese rebaño conserva dentro de sí el germen de la manada que embiste. Los políticos lo saben y por eso multiplican los rituales de distracción. El partido de fútbol televisado como catarsis, la red social diseñada para consumir horas de atención, la propaganda electoral que promete redención sin esfuerzo, son técnicas para canalizar el agotamiento y evitar que se transforme en fuerza creadora. Sin embargo, la historia ofrece ejemplos de que la fatiga no siempre desemboca en sumisión. A veces se convierte en motor de ruptura. Sociedades enteras, exhaustas de trabajar más y recibir menos, han encontrado en ese hartazgo el combustible para levantarse. El sistema apuesta siempre a que el cansancio se quede en silencio, pero basta un chispazo para que se vuelva grito. El futuro entonces no está escrito en la aritmética del desgaste, sino en la capacidad de reconvertir el cansancio en lucidez. Jung lo llamaría integración de la sombra, enfrentar aquello que preferimos negar, reconocer la manipulación que aceptamos con docilidad. Spinoza lo diría en otros términos, comprender que nuestra potencia de obrar aumenta en la medida en que actuamos en común, no aislados. La fatiga compartida puede ser terreno fértil para nuevas comunidades de sentido, para alianzas que nazcan precisamente del hartazgo común frente a un mundo que exige productividad sin descanso. Tal vez la verdadera insurrección del siglo XXI no venga de la fuerza bruta, ni de ideologías redentoras, sino de una transformación silenciosa. Aprender a no entregar la propia energía a un sistema que la devora. Resistir no como héroes de barricada, sino como individuos que descubren que el descanso, la contemplación y la comunidad son actos profundamente políticos. Porque en una sociedad que fabrica cansancio para sostener la obediencia, cuidar de la propia energía se convierte en un gesto de insumisión. El sistema necesita cuerpos rendidos, mentes apagadas y deseos domesticados. Pero mientras exista un resquicio donde la imaginación despierte, el cansancio puede convertirse en el preludio de algo más. El mismo bostezo que hoy es signo de resignación. Mañana puede ser la respiración profunda antes del grito, y ese grito, aunque tarde, siempre llega. En un mundo que nos quiere cansados y distraídos, tu atención es un acto de resistencia.